una recuperación de la sesión en donde nos permita recordar algunos conceptos clave que pudimos estar dialogando en la sesión pasada acerca de la importancia de las lenguas maternas, de todas las lenguas maternas del mundo, la importancia de platicarlos, la importancia de enseñarlos y de transmitirlos sobre todo a nuestras eh, generaciones mucho más jóvenes. Esta situación, pues si bien compete no solamente a una persona, sino más bien, como nos recordaba la sesión pasada, la lengua en general, pues es una forma de mostrar nuestros saberes, una forma de mostrar nuestro conocimiento, una forma de mostrarnos como personas con nuestros prejuicios, pero también con estos ciertos aciertos y ciertas formas de construir un pensamiento, cierta forma de dialogar con el otro, con la otra o con los otros, ¿no? Entonces, en este tenor, pues vamos a continuar con nuestra sesión y el día de hoy nos compete hablar acerca de los saberes, de los conocimientos y saberes intergeneracionales. ¿Qué quiere decir esto de conocimientos y saberes intergeneracionales? Pues se relaciona mucho al tema de del decir, bueno, en realidad este pensamiento o esta forma de ver el mundo, pues hay una forma en la que nosotros generamos conexión con el otro para transmitirlo, para darlo a conocer, para, para pasar la batuta de alguna forma de estos conocimientos que se poseen, que pueden ser de forma oral, de forma escrita y que o en alguna pintura, pero que siempre se están generando de forma constante. Siendo esta, perdón, hay personas esperando voy a admitirlos, es que no sé cómo admitir. Bien, ajá, pues entonces yo les comentaba, ¿no? Esta parte como de los conocimientos y saberes intergeneracionales, pues que nos muestran una nueva realidad y nos muestran una forma de, pues como les comento, una forma de ver el mundo. Y que esta forma en la que nosotros damos significado y significancia al estar en un lugar determinado, pues va a estar mediado por un conjunto de conocimientos, un conjunto de valores que se van a hacer presente cada vez que nosotros dialogamos con el otro. Y entonces en ese mismo tenor vamos a, vamos a hablar acerca de estos conocimientos que yo le he llamado o lo he relacionado mucho con el tema de la educación presencial, ¿no? Porque cuando nosotros estamos frente a un grupo de trabajo, frente a niños, jóvenes, adultos, cualquier persona con cualquier interés, sea un taller sobre repostería, sea un taller sobre joyería, sea un taller sobre alguna otra actividad que nosotros consideramos que es una forma de transmitir el conocimiento, pues está ahí presente pues todos estos elementos que nos hacen y nos muestran una nueva forma de ver el mundo y que a partir de eso nosotros mostramos también quiénes somos y cómo lo hacemos. Entonces, según esto, pues ¿qué nos dice Gilberto Jiménez? Él retoma algunos elementos y esos elementos que retoma tienen que ver con el tema de la construcción de la identidad, de cómo a partir de nosotros denominarnos y denominar al otro, con reconocerlo en su diferencia, sin esto generar un mecanismo de diferenciación de tipo vertical, pues más bien la identidad que está permeada por límites, por ciertas libertades también, pues también implican cierta apropiación de repertorios culturales. ¿Con qué nos referimos a repertorios culturales? Bueno, con esta forma de hacer suyo el elemento primordial
que lo constituye como un sujeto social y un sujeto de acción social comunicativa, en el cual está generando todo el tiempo códigos que le permiten interactuar con el otro, pero también con su entorno próximo, es decir, con su grupo de amigos, con sus vecinos, familiares, colonos, y que también esto pues marca así la frontera entre el yo y el otro, ¿no? Que como bien lo decía Lacan en la sesión pasada, esta forma de constituirnos como sujeto consciente y sujeto cognoscente, pues nos forma y nos da esta configuración que nosotros tenemos a la hora de interactuar con las y los otros. El problema de la cultura, pues la cultura es la organización en el cual estamos inmersos todo el tiempo, en el cual en este interactuar con el otro, también vamos interiorizando formas de vida, elementos culturales, elementos lingüísticos, elementos artísticos, formas de comer, formas de utilizar el tenedor, cosas como muy simples, desde la manera de cocinar. Cuando nosotros vamos a un taller de cocina o de repostería, pues estamos aprendiendo nuevas formas de tener contacto con el otro y las formas propias de denominarlo, y que al final pues se establece un mismo código lingüístico, un mismo medio de comunicación, y que se hace presente la transmisión de conocimiento, en este caso para los otros sujetos, que puede venir de diferentes formas, puede venir de diferentes, como que de diferentes canales de comunicación, que pueden ser a través de eh, ejemplificaciones, a través de representaciones, a través de formas objetivas o formas simbólicas, y que también, o haciendo un recorrido histórico de lo que yo vivo, de lo que vive el otro, estos elementos pues son específicos y que al final los vamos estructurando en nuestra vida y van permeando en en varias aristas de nuestra forma de entendernos. Todos los, pues, todos los hechos que nosotros realizamos día con día, pues se inscriben y están presentes en un espacio temporal, y que al final, pues nos plantea ante la gran pregunta de preguntarnos las grandes preguntas filosóficas que Javi no me va a dejar mentir, ¿no? Que siempre hemos tratado como de respondernos, y que en esta búsqueda, pues es una búsqueda constante, es una construcción no definida, no es una construcción finita, sino más bien es una construcción y una pregunta infinita, porque si este día me pregunto quién soy yo, puedo decir que soy Fidencio, que tengo 29 años, que soy una persona muy alegre, que soy una persona honesta, que soy muchas cosas, ¿no? Pero el día de mañana puede que todo eso llegue a cambiar por el contexto en el que yo me encuentro, y que volverme a preguntar quién soy yo, la respuesta no será la misma. Y también dependiendo de quién me vaya a preguntar, ¿no? Si me preguntan mis papás quién soy yo, la referencia primordial va a ser siempre ellos. Entonces, pero si me preguntan mi grupo de amigos, si llego a un grupo donde es un grupo con una posición conservadora, con pensamientos que poco compaginan con la modernidad, o que poco identifican el tema de la diversidad, sobre todo hablando del tema de la diversidad, de decir, bueno, reconocer al otro como diferente, dialogar con él y entonces posicionarme. Si tuviéramos las condiciones necesarias, las condiciones adecuadas para nosotros decir, es que cuando alguien me pregunta quién soy yo tengo la claridad para poder responder, siendo que al yo responder estas preguntas, estoy posicionándome sin importar o sin dar cuenta de los prejuicios de los otros. Sin embargo, esto es claro, nos condiciona y nos muestra elementos que poco nosotros visibilizamos, o que más bien poco hablamos de ello, pero sí nos damos cuenta, ¿no? ¿De dónde soy?
pues de repente ese es más difícil de moverse, ese es un poco más difícil de cambiar, ¿no? Bueno, no sí cambia, pero con el paso de los años, ¿no? Y al respecto, quiero comentarles de un ejemplo, por ejemplo, un amigo de, de, de Francia, ¿no? Que pues él nació francés, vivió en Francia 18 años, de ahí empezó a migrar bueno, a viajar por el mundo, a establecerse en determinados lugares donde tenía trabajo, donde tenía una forma de vida determinada, vivía 3 años, 6 años y después viajaba a otro país y así vivió mucho tiempo. Y yo le preguntaba hace un año, oye, ¿de dónde eres? ¿Tú te consideras francés? Le decía. Y él decía, no, odio a los franceses. Decía en su diálogo. Yo le decía, ¿y por qué odias a los franceses? No, porque no me gusta convivir con ellos. No me gusta decir que soy de Francia. Prefiero decir que soy este, del mundo, ¿no? Entonces, él dice, bueno, ahora soy ciudadano del mundo, pero hace 18 años, puede que le haya dicho, no, yo soy europeo, si no decía francés, yo soy europeo, o más atrás, yo soy francés, más atrás todavía, cuando era más pequeño, pude haber dicho, no, pues yo soy de París, ¿no? Soy parisino y ya. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Cuando decimos, ¿dónde soy? Yo puedo decir, no, pues yo soy de Cachuaca, pero si yo salgo de aquí y me voy 10 años a la ciudad y de repente estoy viviendo en Ciudad de México, y me identifico más con las formas y prácticas en la Ciudad de México, porque ahí está mi espacio. Entonces, de repente me van a preguntar y puede que yo conteste, no, pues soy de la Ciudad de México, pero nací en Cachuacan, ¿no? Entonces, al final, uno se va constituyendo y reconociéndose en sus espacios y en sus entornos culturales. Sobre todo, por ejemplo, hay muchas personas que cuando les preguntan ¿a dónde quiero llegar? Pues poco sabemos responder, ¿no? Y los que pareciera que tenemos la respuesta de a dónde queremos llegar, pues tampoco la tenemos clara, ¿no? Porque al final son como proyecciones que nosotros tenemos de lo que podría ser nuestra vida en comunidad o lo que podría ser nuestra vida en otro contexto, en otro momento. Entonces, el dónde quiero llegar también es una pregunta infinita, con muchas respuestas, dependiendo de con quién yo esté dialogando y platicando. Entonces, aunado a este conjunto de explicaciones que yo les doy, vamos a tener de tarea para la siguiente sesión una actividad. No me acuerdo si ustedes realizaron su porque quería decirles que me la compartieran ahí por el grupo de WhatsApp. Ojalá y pudieran compartirme sus su, la primera actividad que les dejé sobre las preguntas que nos íbamos a contestar para pensar nuestra identidad. No sé si logran ver, por ejemplo, esto, que es como la parte de nuestra identidad, lo que nos constituye, cómo nos estamos visibilizando en cada uno de los lugares. Entonces, son como cosas que quisiera que me la mandaran. ¿Por qué? Porque eso también nos da cuenta de intentar respondernos de estas tres preguntas que nos estamos realizando en este momento y que bueno, y como actividad vamos a tener otra tarea, ¿no? Que es la de realizar un árbol genealógico de 2 o 3 generaciones, dependiendo de lo que nosotros estemos recordando, ¿no? Para ello, pues les quiero, pues les decía, el tema de la actividad, pues vamos a realizar un árbol genealógico de 2 a 3 generaciones, dependiendo de los recuerdos que nosotros tengamos en nuestra comunidad o de nuestra familia, de nuestro
lugar más próximo, ¿no? Que es la familia, nuestros hermanos, papá, mamá, los abuela, abuelo, tíos, y creo que con eso sería suficiente, sobre todo para empezar a reconocernos en esta idea de resignificar el tema de la lengua, de los conocimientos, y que va muy en esta sintonía. ¿Por qué? Porque si bien nosotros recordamos a nuestros tíos, recordamos a nuestros abuelos, no es un conocimiento que te hacen anotarlo, sino más bien es un diálogo que se da con tus padres que te hacen el proceso de reconocimiento. Él es tu tío, ella es tu tía, y al final es una transmisión de conocimiento que parte de la oralidad, y eso que no estamos hablando de otras lenguas, hablamos de los nuestros. Entonces, esa sería nuestra siguiente actividad para la próxima sesión, ¿no? Quisiera que sí la realizaran, sobre todo porque nos va a permitir empezar a concretizar estos conocimientos que pueden estar presentes en nuestras familias y que están presentes en nuestros abuelos y que nos permiten también identificar determinados oficios y saberes del pasado que están presentes. Por ejemplo, si mi tatarabuelo fue panadero, si mi tatarabuelo fue carpintero, fue herrero, fue campesino, fue eh, un granjero, si fue un maestro, si fue un secretario, fue algo militar, entonces un enfermero, una doctora, un doctor. Entonces todos estos conocimientos de repente los vamos recuperando a partir de nuestro diálogo con el otro y con la otra, sobre todo con nuestros familiares, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos, pues, ¿qué quiero decirles yo? Que nos muestra lo que de alguna manera Clifford Geertz nos ha mencionado, ¿no? Que esto se da a partir del interaccionismo simbólico que nosotros estamos generando día con día. Y si bien, pues, quisiera que no sé si ustedes pudieron revisar el texto de Lenkendorf cuando nos habla acerca de estos elementos que, sobre todo, a partir de la lectura, ¿no? De las reflexiones que él realiza sobre el filosofar en clave tojolabal, pues que es un tema fuera de lo común, porque no se suele hablar del filosofar al referirse a los pueblos indígenas, y que más bien lo que él intenta, pues es darle como esta sistematización y agregar algunas aclaraciones autobiográficas, ¿no? En el cual pues nos conducen a la reflexión de por qué sería filosofar desde diferentes vertientes y desde filosofar otro, como lo diría sobre todo cuando hablamos desde las epistemologías del sur, ¿no? Con, con, con otros autores, como puede ser Enrique Dussel, ¿no? Que nos habla acerca de cómo nosotros empezamos a denominar al pensamiento otro, ¿no? A esta nueva forma de dialogar con el mundo y de visibilizar sobre todo estos conocimientos presentes, ¿no? Que como en el pensamiento latinoamericano y sobre todo en los pueblos amerindios particularmente, pues el aprendizaje, ¿cómo se iniciaba el camino del aprendizaje de una lengua, de ninguna manera se relacionaba con la forma de ver el castellano u otro idioma, sino más bien en las propias lenguas originarias, pues comenzaban a, a partir de esta vivencia, de este diálogo con el otro, del ayudar, del hacerse presente los valores, la preparación de cómo vamos a conducirnos cuando hablamos con el otro en un mundo desconocido, ¿no? En el cual pues a la vez es encantador, pero que también nos puede llegar a embriagar cuando no sabemos y no entendemos bien los procesos y las lógicas de funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son otras realidades que ni siquiera hemos nosotros visualizado en nuestra forma de entender la naturaleza y el mundo, ¿no? La manera en cómo desde estos diálogos también se dialoga con la naturaleza, con los materiales inertes que están ahí en nuestra visión constante, eh,
Ah, bien, bien. Sí, claro, Amiyali, muy buena aportación. Sí, Boaventura de Sousa Santos, sí, claro, él habla precisamente de esta parte de las epistemologías del sur, que habla del pensamiento sistémico desde otra visión, desde una visión decolonizadora, ¿no? Entonces, por ahí es como nosotros podemos ir entendiendo pues estos procesos y estas lógicas que nos van a permitir entender no solamente la cultura, la identidad, el posicionamiento que nosotros tenemos en un espacio determinado, ¿no? Entonces, cuando nos hablan que en los pueblos y en las culturas, sobre todo originarias, pues se habla con plantas, con animales, con cosas hechas por los hombres, habla de conceptos abstractos que difícilmente pueden entenderse en el español o en otra lengua aglutinante como puede ser el inglés el francés o el catalán, entre otros, que se forma la mayoría de palabras a partir de raíces que no, que no son más de 3 letras, ¿no? Y que finalmente podemos nosotros encontrar un giro lingüístico cuando nosotros empezamos a hablar de estas otras formas de pensamiento que no corresponden al castellano, ¿no? Entonces nos sumerge hacia otro mundo en donde si nosotros queremos que germine una idea, que fortalezca, que crezca y que muestre ciertos frutos, de repente tienes que empezar a posicionarte como el que no posee la información y que bueno, y que, y que sobre todo empezar a entender el tema de los valores que están presentes en el diálogo con el otro, que visibiliza un compromiso a partir de estas de estos diálogos, ¿no? Que de repente no empezar a no pensar que este tema de la traducción de todo lo que dice el otro, sino más bien eh, empezar a, a mirar como con una mente receptiva. ¿Por qué? Porque cada una de las lenguas pues estructura un pensamiento, una forma de hacer, una forma de construir y una forma de dar nombre a la realidad que presenta puntos de partida fundamentales como lo que es el tema de las afirmaciones tajantes que requieren pues la aprobación y comprobación de el grupo y no solamente de quien lo está evocando, ¿no? Entonces, filosofar entre los tojolabales, sobre todo en lo que nos hablaba Leckenford, pues nos menciona que, que, que más bien nosotros tenemos que estar siempre en referencia con el otro, como ya León Portilla pues lo había mencionado también. No sé si alguno de ustedes ha revisado o sabe, por ejemplo, de la filosofía náhuatl, ¿no? Donde donde también existe una forma de construcción del diálogo entre pueblos, pero que en él vemos como, eh, por ejemplo, León Portilla, pues más bien investigaba en la época prehispánica y, y, y en los siglos, por ejemplo, 15 y 16, ¿no? Pero que al hacerlo, pues tiene que aprender a denominar y a justificar el por qué lo está diciendo de una determinada forma, porque porque el contexto de un pueblo que no es no occidental, pues tiene que aprender a dialogar y aprender a mostrar una verdadera fotografía, ¿no? Porque cuántos de nosotros hemos llegado a tomar una fotografía y de repente es muy borrosa porque enfocamos algo que para el otro, para el alter, no está simbolizando nada, pero aunque para nosotros sí, ¿no? Entonces, más bien, lo que tenemos que pensar ahora es que la manera en cómo se piensan los otros pueblos frente a nosotros, pues ya no tenemos que pensarlo como una idea exótica o extraña, sino más bien como otra forma de dialogar con el mundo, como si agarráramos un libro y empezamos a mirar sí,
nos quedan 10 minutos y vamos a tener que volver a ingresar. Una disculpa por esta situación que tendremos que enfrentar este día en esta sesión. Sí, quisiera la lectura a lo que nos comparte, ¿quién nos compartió? Permítanme. Nos, Gaby Tenorio nos menciona, ¿no? A mí me gustaría recuperar la lectura, el capítulo 6 como nosotros en el español lo vemos como una acción a lo que hacemos y en la lengua tojolabal lo consideraban una vivencia. Me parece una forma muy bella de hacer referencia a cómo las lenguas y las comunidades te hacen partícipe como representante de esa comunidad. Si una persona hace algo, es como si todos lo hicieran, todos forman un equipo y se apoyan. Sí, creo que ahí está, por eso es que les compartía yo este capítulo, porque justo es la manera en cómo nosotros, ¿no? Podemos trasladarlo también a otros espacios, como para generar estas comunidades de aprendizaje, sobre todo porque, porque porque si alguien del equipo de Pilares Santa Úrsula o si Pilares Santa Úrsula nos está, llegamos bueno, por ejemplo, cuando fue Juanpi a, a mostrar un poco lo que hace, pues habla de su actividad, pero también mostrando una realidad del pilar, ¿no? Y se habla de un equipo y no solamente se habla de Juan, ¿no? No solamente se habla de él, ni solamente se habla de Sidla, sino más bien se habla del equipo de Santa Úrsula. Entonces, justo esos elementos, pues nos hacen pensar y nos hacen replantearnos de repente porque pareciera que vivimos en una sociedad como muy individualista, ¿no? En el cual lo que hace uno solamente es para uno, cuando en realidad nosotros también tenemos estas experiencias, pero más bien poco las reflexionamos porque creo que uno de los defectos o más bien aciertos pues del hacer comunidad o del accionar constante es la poca reflexión que tenemos respecto a estos entornos, o si lo reflexionamos lo vemos como casos aislados que puede ser como algo que siento que se asemeja un poco más, pero que de repente creo que nosotros como personas de repente siempre queremos estar teniendo una referencia que tiene que ver con la, con la, con el tener un espejo, ¿no? Y de repente, pues al darnos cuenta que en, que lo que vemos con los tojolabales, ¿no? Nosotros también de repente lo realizamos, porque si bien no se habla, por eso cada cosa que se hace en Pilares Santa Úrsula, de repente tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que seguir como ciertos protocolos, ciertas normas, cierta normatividad. ¿Por qué? Porque al final no solo se habla de la persona, sino se habla de la institución y sobre todo de pues de las instalaciones, ¿no? Entonces, pues ahí hay un concepto clave que quizá nosotros podríamos retomar y Gaby lo retoma muy bien y nos lo comparte y que estas aparte, pues, ¿qué hacen, no? Son fuentes que se clasifican, que nosotros más bien nos pone ante un mundo, ante un menudo de colectivo, ¿no? Muy reciente, ¿no? Donde nosotros podemos ver a hombres y mujeres comenzando a escribir, no solamente ahora ya dialogar con sus pensamientos, sino ahora ya a hacerlos en papel, a escribir poesía, cuentos, a recolectar cuentos de la historia oral. Son de interés literario, obviamente, pero más bien estos elementos nos conectan y nos hacen visibilizar muchos elementos, porque pareciera que a veces también sí pues tiene una cuestión sociohistórica, sociocultural, pero creo que si nosotros hacemos como por ejemplo este ejercicio de nuestro de nuestro árbol genealógico, recordando y platicando con nuestra familia,
de repente ya no solamente hablamos del árbol genealógico, porque ya tu mamá, tu abuelita o quien le preguntes te va a empezar, y en el año de 1987, fíjate que en la Ciudad de México ocurrió un sismo en el cual, mira, tu abuelita estaba en el súper o estaba en la tiendita de la esquina o estaba trapeando la casa y se movía y a partir de eso que te está comentando la abuela o el abuelo, empiezas a recuperar un saber que podrías haberlo desplazado y entonces o te empiezas a decir, no, y fíjate que tu tatarabuelo, fíjate que estuvo o fue partícipe de un levantamiento zapatista o un levantamiento de cuando pasaron aquí los carrancistas y no sé qué, los villistas, entonces empiezas a recuperar una literatura que pareciera una literatura muerta, pero que al final son formas de explicar los conocimientos que están presentes en los núcleos familiares, porque aparte, en cada familia, sobre todo, más cuando alguien de los integrantes de la familia participó en algún evento de ese tipo, las narraciones se vuelven mucho más interesantes y más de mayor interés. ¿Por qué? Porque nos empieza a generar esta vinculación de tipo familiar, donde se ramifican las narraciones entre los que nosotros empezamos a recuperar pues esto que parecía que había desaparecido, ¿no? Y que bueno, y que estos elementos pues nos dan una visión de lo que puede ser una cuestión literaria, las fuentes del marco lingüístico, nos muestra un material histórico, pero también nos muestra un material autobiográfico. ¿Por qué? Porque finalmente, pues en el escribir las experiencias de nuestra familia, particularmente, y hablo de la familia, más allá de los pueblos, que también está presente, que los podemos fincar también en ese sentido, pues, pues lo que nosotros hacemos es esta recuperación y ordenar el conocimiento mejor, darle un título, darle una exactitud al contenido y si queremos, por ejemplo, referenciar estas reflexiones que parten de una charla familiar, del tomar un café y del estar como compartiendo esto con la abuela, pues podemos mejorarlo y nos encamina a buscar nuevos caminos para la perspectiva crítica y una cuestión autocrítica, ¿no? Bajo los prejuicios que también estaban presentes cuando se hacía esa transmisión de conocimiento y es algo que tenemos que mencionar y reconocer también, ¿no? Dentro de cada una de las familias va a hacerse presente cosas que tampoco nos gustan, cosas que podemos repudiar en este momento, cosas que podemos cuestionar mucho, como el papel de la mujer en esos momentos o en esos tiempos, por ejemplo, en los, en los 70s, en los 70s, 60s, nos vamos para más atrás, en los 20s, de repente hubo periodos donde la vida era mucho más liberal en México y de repente mucho más conservadora, pero no, aún así nos muestra la situación de la mujer que sufre bajo el machismo, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues también nosotros estamos recuperando no solamente en este romanticismo, ¿no? Porque muchos han tachado a Néstor García Canclini como un romántico, pero porque él recupera esta parte positiva y que también es válido si nosotros queremos recuperar únicamente lo positivo de nuestros pueblos o lo positivo de nuestras familias, pues es válido, pero no con ello tenemos que hacer de lado pues estos elementos de sufrimiento, estas violencias que pues de alguna manera pues han marcado también parte de las historias de los pueblos y de las familias, ¿no? Entonces, por otro lado, pues estos elementos de la filosofía, de los valores, de la responsabilidad, como nos lo mencionaba eh, Leckendorf, vemos como en esta parte como del capítulo 6 que yo les compartí, no sé si hay alguna otra recuperación que ustedes realizaron que quisieran compartirme, que quisieran mencionar y para que yo tampoco hable demasiado.